Hola, tenemos dictadura, lo habíamos dicho. La dictadura del cocalero Morales está avanzando, está progresando, aumenta. Ya casi nadie se acuerda de que hay un presidente en Bolivia porque es un señor que se dedica a decir hubo golpe el 19 de noviembre, hubo un golpe, ¿no? Y sin pensar que en realidad él está de presidente debido a ese golpe o gracias a ese golpe, ¿no? Entre comillas. Pues el cocalero avanza en el establecimiento de su dictadura. Ha hecho aprobar con sus parlamentarios unas leyes por las cuales en realidad está en peligro la propiedad privada en Bolivia. En cualquier momento el MAS te dice que tus propiedades, tu patrimonio es ilegal y por lo tanto para el Estado. Es una ley que se ha aprobado en el Parlamento y que seguramente la va a promulgar el títere Arce, ¿no? Una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, es de veras un cinismo increíble. ¿Por qué? Porque esta ley que va a terminar afectando a la propiedad privada en Bolivia se justifica porque hay que combatir al contrabando. Es decir, el cocalero Morales combatir al contrabando, por favor. Lo dice siglo XXI. El cocalero dice, sacó fuerzas de flaqueza. Entonces dice que a partir de ahora, quienes hagan narcotráfico, contrabando, corrupción y negocios así raros, van a perder sus propiedades privadas, sus cuentas bancarias van a ser investigadas, intervenidas, y eso gracias a que hay que combatir al contrabando. Es realmente genial, ¿no? La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas amenaza la propiedad privada, las libertades individuales y está en contra de esta ley los gremiales, que son 400.000, según decían las estadísticas de hace unos años, pero podrían ser como 3 millones, ¿no? Están en contra de los medios de comunicación, los periodistas, los empresarios privados y además los cocaleros de yungas, los cocaleros verdaderos y los propietarios privados. En fin, que la propiedad privada está en peligro en Bolivia debido a que el cocalero está avanzando en el establecimiento de su dictadura. Él no es presidente, pero no necesita hacerlo. Dice que va a haber una reunión para coordinar un acuerdo, un parlamento binacional con el del sombrero, con el peruano, pero no va a ir Arce, va a ir el cocalero Morales en representación de Bolivia. O sea, en realidad ya las apariencias no se cuidan. Siglo XXI habla de eso, de cómo es que en realidad va a haber un estallido social en Bolivia debido a esta ley que pone en riesgo la propiedad privada en Bolivia por primera vez. Podrían haber estallidos sociales como el que derrocó al cocalero Morales en noviembre del 19. Habla de las guerras cruzadas, siglo XXI, y menciona el hecho de que curiosamente, el cocalero Morales ha dicho en una reunión de cocaleros en el Chapare que tendría que ser anulado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué es eso? De todos sus seguidores que estaban en la reunión, ninguno entendía ninguno había escuchado de la existencia del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se creó el 47 en Río de Janeiro, y se llama el Tratado de Río. Pero el cocalero dice ahora que hay que anular, hay que cerrar, hay que terminar con ese tratado, porque ese tratado, dice, es un pretexto para el imperio, para que intervenga en los países. No se ha dado el caso, pero él dice eso. Dice siglo XXI que es probable que ni siquiera el cocalero sepa de qué está hablando. El TIAR, a ver, escucha, ¿quién sabe de la existencia del TIAR? No sabe, pero
ha recibido una recomendación de la China para que lo mencione. Y él se convierte en una especie de vocero privilegiado de los chinos porque lanza este desafío cuando hay en el mundo una tensión muy grande, porque en el mar de la China se van a definir varias cosas. Los chinos quieren tomar Taiwán, así como han tomado Hong Kong. Quieren tomar Taiwán, ocupar Taiwán por la fuerza. Los norteamericanos están aliados con Inglaterra y con Australia para defender el mar de la China. Y estamos, dicen algunos pesimistas, casi en vísperas de una guerra nuclear, y es cuando al cocalero se le ocurre decir que el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca que se creó para que cuando alguno de nuestros países esté amenazado por potencias foráneas, entonces todos se organicen para defenderlo. Asistencia recíproca. El cocalero dice que no, que hay que clausurar ese organismo, y justo lo dice cuando los chinos están a punto de avanzar sobre Taiwán, pero además ya han avanzado sobre varios países de América Latina. Entonces se ha convertido en un vocero de la China, dice siglo XXI. Pero los masistas Lucho y David están jugando otra guerra. Dice siglo XXI que le obedecen al cocalero en todo lo que lo perjudica a él, al cocalero, ¿no? Entonces están jugando a que se descalifique él solito para las elecciones del 25, porque alguno de los dos, Lucho o David, querrían ser candidatos el 25, candidatos del mar. El siglo XXI habla de la batalla de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba es decir, el departamento de Cochabamba es donde está el Chapare, es decir, el poder económico y político del cocalero. Y no puede permitir que en la ciudad de Cochabamba haya un alcalde que no sea de su partido. Por favor, ¿qué clase de dictador es él? Entonces está a punto de destituir al alcalde electo, Manfred Reyes Villa, que estaba actuando casi como un aliado del MAS para no mover las aguas, las arenas, y para que no le digan que él en realidad, no solo que había cometido muchas irregularidades en su gestión de alcalde en décadas pasadas, sino que estuvo ausente de Bolivia cuando se estaban realizando las elecciones, es decir, no cumplía con los requisitos para ser candidato. Y le perdonó el MAS porque había que perdonar también a Dochweiler, que era el candidato masista para la paz. Lo cierto es que ahora Reyes Villa está en peligro, podría ser destituido casi de inmediato, y el Tribunal Electoral está totalmente decidido, ha dicho, estamos listos para llamar a nuevas elecciones en Cochabamba. Todavía no lo han destituido al alcalde, pero el Tribunal Electoral dice, mire, cuando quieran hacemos la elección porque en realidad no hay alcalde. En la página 3, siglo XXI, habla del poder ilegal. En Bolivia, de veras, hay un poder ilegal muy grande que es más poderoso que el legal. Fíjate. Ahora se habla de que la economía, que él está mejorando la economía y no sé qué. Pero ocurre que el periodista argentino Jorge Lanata ha recordado la semana pasada, el fin de semana, que por la frontera del norte, es decir, la frontera con Bolivia, pasan avionetas que llevan a la Argentina cocaína del Chapare, pero así, por decenas las avionetas, por decenas, ¿no? Y que nadie las controla, ¿por qué? Porque ocurre que el gobierno peronista, que es amigo del cocalero Morales, ¿no? El gobierno peronista desmanteló todo el sistema de protección contra la invasión de aviones y de avionetas del narcotráfico, que un sistema que había sido instalado en Tartagal, en Salta. Pues habían aviones de caza ahí dispuestos para salir y detener y hacer bajar a los aviones de la droga, pero había un radar que ha sido desenchufado. Entonces, eso denuncia Lanata de Argentina.
El periódico El Deber dice que en un pueblo de Chile, dentro de Chile, Pisiga-Choque, dominan las mafias bolivianas. O sea, las mafias bolivianas están entrando en territorio chileno, están reconquistando el litoral más o menos, ¿no? Las mafias. Después se habla de cómo es que el tema del Pollo Carvajal, detenido en España, es una pesadilla para toda la región. ¿Y cuál es el dato que tiene el Pollo Carvajal para revelar cuando se ha extraditado a Estados Unidos? ¿Cómo llevaba él, con el cártel de los soles, cómo llevaba cocaína boliviana desde el Chapare hasta Estados Unidos? Eso es lo que tiene que revelar él. Entonces, hay muchos... Es el poder de lo ilegal en Bolivia es enorme, enorme. Los cocaleros del Chapare que están invadiendo el territorio de Santa Cruz han hecho una reunión en Chiquitos la semana pasada y lo han invitado al cocalero, que ha ido feliz, orgulloso, para mostrarles y reírse de los cruceños y mostrarles cómo es que sus cocaleros ya han avanzado y están bien adentro en territorio cruceño. Pero también hay la marcha de los indígenas de las tierras bajas, que está avanzando y que podría ser un problema bien grave para el gobierno, que está pensando, dice siglo XXI, en frenarla por la fuerza. Habla en cambio, la economía legal está una vergüenza. Dice la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, que el crecimiento de la economía boliviana este año va a ser inferior al promedio de la región, inferior. Pero Arce dice que él ha hecho unas jugadas mágicas para que la economía crezca y se recupere después del golpe recibido durante el gobierno de la señora Áñez, ¿no? Y al mismo tiempo se informa que las empresas estatales están endeudadas del cuello, son deficitarias, habría que cerrarlas, habría que cerrar casi todas las fábricas puestas por el cocalero y su ministro de Economía, que fue pues Arce Catacora, ¿no? Y en la página 4, siglo XXI, habla del comercio mundial que está frenado. Porque esta historia de los contenedores que están frenados debido a que los contenedores de la China llegaron a los países de destino, ahí se quedaron, llegó la pandemia fabricada en la China y ahí se han quedado los contenedores, no les devuelven a los chinos, hay un frenazo enorme en la economía del mundo. Dice que los precios de los contenedores han crecido en más de 500%, 507%. Y siglo XXI revela también que en este momento el mundo está intranquilo, no solo por la amenaza china a Taiwán y todo eso, sino porque la más grande empresa china de la construcción está en quiebra. Es recontra-millonaria. Seguramente tiene algunas deudas también con Bolivia, porque dice que ha dejado un montón de deudas y está en quiebra la más grande empresa constructora de la China. ¿Qué tal? Bueno, eso es. Si te ha gustado este espacio, nos haces un comentario y te suscribes, pero sobre todo te suscribes a Siglo XXI para enterarte de estas cosas que por otros medios no te vas a enterar. Es el periodismo libre, sin miedo. Chao, muchas gracias. Hasta luego.